Bueno, qué emoción. Estamos hoy muy agradecidos de tener con nosotros a la doctora Adriana Cortés nuevamente impartiendo su conocimiento. Y hoy en este febrero, mes del corazón, muy importante hablar acerca de la salud cardiovascular. Y bueno, para los que no la conocen, la doctora Adriana Cortés es una madre apasionada y orgullosa, tiene 2 hijos, es médica y después de trabajar en investigación médica en la Universidad de Sydney, Australia, encontró su verdadera pasión en nutrición cuando se enfrentó a la artritis degenerativa de su mamá. La doctora Cortés es graduada del certificado de nutrición basada en plantas del Centro de Estudios de Nutrición y luego de completar el curso se ha dedicado a llevar el mensaje de la alimentación basada en plantas sin procesar a los hispanohablantes en Latinoamérica. Y parte de este esfuerzo la llevó a ser la traductora oficial para español en nuestra página. También es la creadora de Bien Plantado y de Hold to Heal, que seguramente les contará un poquito más acerca de eso. Y forma parte también de nuestra junta de médicos asesores para el Centro de Estudios de Nutrición. Si son estudiantes de nuestro curso de nutrición basada en plantas, ya la deben haber conocido en las distintas presentaciones y clases magistrales que nos ha ofrecido. Muy buenas noches, doctora Adriana Cortés, bienvenida. Buenas noches, doctora Belis. ¿Cómo están todos? Cómo me gusta ver personas de diferentes partes del mundo, Argentina. Tengo conectada a personas desde París. Súper. Hernando, qué esfuerzo estar viendo a estas horas la charla. También desde Lima. Bueno, fantástico. Todo Entonces, tu todo mío, all the floor is yours, como dicen en inglés. Listo. Por favor, me confirman si están mirando mi pantalla. Bueno. Muchas gracias, Nilce, que dice que te gustan mucho los talleres de nosotros y espero que estén súper despiertos, súper atentos, porque este taller va a ser lleno, lleno de información. Lo voy a hacer de la forma más clara posible, pero lo que les puedo garantizar es que van a salir con un conocimiento muy, muy interesante sobre qué tienen en común la salud de tu cerebro y la salud de tu corazón. Quise hacer este enlace en hoy, pues este mes, el mes de la salud del corazón, porque ambas cosas se cuidan con lo mismo y con la misma alimentación, pero ustedes van a entender la relación. En medicina nos enseñan a que todo es separado, entonces neurología por un lado, cardiología, neumología, nefrología, endocrinología, y nada, esto se revuelve cuando es completamente lo contrario. El concepto que enseña el doctor Colin Campbell en primero su libro el Estudio de China y segundo su libro Whole, que lo tengo por ahí, es eso precisamente que el cuerpo, ¿sí? Lo mismo que ayuda a que funcione bien un órgano o un sistema, ayuda a que funcione otro órgano y otro sistema. No tiene lógica que lo que va a ser sano para el cerebro te va a dañar el corazón o viceversa. Entonces, por esta razón, quiero que ustedes hoy en día entiendan esta relación. Fantástico. Quiero saber, doctora Belis, si van a grabar. No sé si, o si ya están grabando, creo que sí. Ya estamos grabando, sí. Fantástico. Bueno, ya la doctora Belis me presentó supremamente bien. También si quieren saber más de mi información pueden acceder o tomarle fotos a esa información de ese QR. Es una nueva página que tenemos donde pueden realmente investigar y ver todo lo que nosotros hemos hecho. Listo, empecemos porque el tiempo apremia. Van a aprender el común denominador de la salud cardíaca y de la salud de su cerebro. Van a ver cómo una alimentación basada en plantas sin procesar ha podido revertir enfermedad cardiovascular y van a entender esta relación con el deterioro cognitivo y la reversión de deterioro cognitivo, las pruebas que hay hasta este momento. Quise empezar con esto porque es que no hay coincidencia, en ciencia realmente no hay coincidencia, hay observaciones, pero uno tiene que aprender a ver estas observaciones de una forma muy objetiva y realmente ver patrones. ¿Cómo es eso que cuando vemos los años de vida ajustados por discapacidad, las personas que no tienen claro ese concepto bioestadístico, eso se calcula mediante la suma de los años vividos con una discapacidad y los años de vida perdidos por una enfermedad? Entonces, eso realmente refleja el efecto de la enfermedad, tanto en la duración de la vida como en la calidad de esta. Y vemos que el mayor o la enfermedad que mayor impacto tiene en estos años de vida ajustados por discapacidad es nefropatía crónica. Y ahorita que no lo entienden, pero
y no vamos a hablar del riñón, pero esta salud renal también está afectada por este común denominador que ustedes van a aprender. Miren de segundo cómo tenemos acá demencia, deterioro cognitivo. Y aquí tenemos cardiopatía isquémica, es decir, enfermedad cardiovascular con accidente cerebrovascular, que si lo sumamos juntos nos lleva más o menos a 100. Tenemos diabetes, que las personas se afectan por diabetes y todos sus órganos, principalmente por el impacto vascular que tiene la diabetes. Entonces, realmente, entre las principales enfermedades tenemos un común denominador muy importante y ustedes lo van a entender. Ahora vamos a ver ese común denominador y quise empezar por esto. Y a mí me gusta mucho los seminarios que ustedes participen y actúen, así los garantizamos que estén despiertos en todo momento. Díganme ustedes qué ven acá. Y más que todo, ustedes acá se están viendo, pues sí, esos son el sistema arterial, el sistema venoso. ¿Cuántos ustedes creen que si sumamos todas las arterias del cuerpo humano, cuánto ustedes creen que nos da en distancia? ¿Será metros? ¿Será kilómetros? ¿Ustedes cuánto creen que suma toda la longitud del sistema circulatorio? Y me gustaría escuchar sus respuestas o leer sus respuestas mientras les muestro las siguientes fotos, porque ustedes están viendo acá unas arterias que se dividen en otras y en otras y en otras más pequeñiticas, ¿sí? Pero acá, y aquí hay unas personas que ya veo que están, lo saben muy bien, lo tienen absolutamente claro. La doctora Ana Negro, por supuesto, Vanessa Morales, fantástico. Y ya les voy a contar, les voy a expandir sobre esta pregunta. Miren acá, esto es un vello, ¿sí? De su piel. Yo quise mostrar esta foto y no vamos a hablar de piel en esta charla, pero este es un vello de su piel y quiero que vean acá, este es el folículo. Ustedes cuando se han arrancado un pelito, un vellito, ven el folículo, lo chiquitico que es. Y miren acá, este es el tamaño todavía de una arteria, ni siquiera es un capilar. Acá, muy cercano a la piel, empiezan a aparecer también los capilares o empiezan a dividirse. Quiero que entiendan toda la dimensión de cómo se divide este sistema circulatorio, porque esto pasa por todo tu cuerpo. Absolutamente todos tus órganos dependen de este común denominador. Tus riñones, como ya lo mencioné, tus pulmones, tu hígado, tu estómago. Y sí, como estaban ustedes, lo adivinaron muy bien. Más o menos está estimado entre 78.000 y 100.000 kilómetros de distancia tenemos en todo el sistema circulatorio. Entonces el sistema circulatorio va a transmitir y vamos ahorita a ver qué es lo que transporta y se une aquí en los capilares, en cada órgano, se unen los tejidos y sale obviamente pues los productos de desecho. Así es que funciona este maravilloso cuerpo. 100.000 kilómetros de distancia le darían 2,5 vueltas al planeta Tierra, para que ustedes tengan una dimensión de lo largo que es este sistema circulatorio. Por eso, para mí y para muchos, esto, si se uniera todo junto en un solo órgano, podríamos tener un órgano más grande o de pronto, quiero dejar esta duda en ustedes, el más importante del cuerpo humano. Aquí viendo lo más pequeño, así es que se unen. Empieza una arteria pequeña que se convierte en una arteriola y aquí estas arteriolas empiezan a dividirse y empiezan a formarse en los capilares. Aquí es donde entregan todo el oxígeno, todos los nutrientes y después empiezan los productos de desecho. Esta diapositiva no la encontré en español, pero yo se los voy a traducir para que vean lo importante de la sangre. La sangre es el río de tu vida. Entonces, para que ustedes entiendan la importancia de este sistema circulatorio y todo lo que transmite la sangre. El 55% se da por composición de ese plasma de agua, que tiene plaquetas, tiene proteínas del plasma y tiene otros como los electrolitos. Aquí en esta parte, que es menos del 1%, están todas las plaquetas y las células del sistema inmune. Y aquí, en este 45%, es donde la sangre se compone de los glóbulos rojos, donde está transportando el oxígeno. Entonces yo quiero que ustedes vean, y el objetivo de esta foto es para que ustedes digan, wow, o sea, a todo esto lo que transporta mi sangre en todo momento, pues claro, es que ninguna de nuestras células, de ningún órgano, de ningún sistema, podrían funcionar bien o óptimamente si todo esto no se transporta de la manera óptima. Aquí es donde yo les pregunto, ¿de qué depende que llegue parte o toda completa o parte de la sangre? Pues depende de este sistema circulatorio. Entonces, así como ustedes conocen muy bien el contenido de Bien Plantado, si miro hacia arriba es porque tengo mi pantalla hacia arriba, pero aquí yo quiero
compartirles mi pizarra porque en la pizarra es donde yo he visto que las personas logran tener un entendimiento muy, muy chévere, eso lo decimos en Colombia, muy bueno, de cómo es que funciona el cuerpo humano. Y aquí, para que ustedes ya vean, pues lo vieron en fotos, pero siempre me gusta hacerles a ustedes los dibujos. Ustedes van a ver que primero tenemos una arteria, ¿sí? Puede ser la aorta es la que sale del corazón, una arteria de un gran tamaño, y esa se va dividiendo en diferentes arterias que siguen teniendo el nombre de arterias porque siguen siendo grandes, pero después estas se van dividiendo en arterias más pequeñas, ya cuando están dentro de los órganos, y cuando están ya entrando a la parte del tejido, su parte microscópica, empiezan a dividirse en esas arteriolas. Entonces, aquí tenemos arteria todavía, aquí la tenemos una arteria pequeña, y ustedes dirán, pero la doctora, ¿por qué está enseñando todo eso? Ustedes van a entender después. Aquí ya empezamos con una arteriola, y esa arteriola acá empieza a lanzar más arterias más pequeñiticas que después se convierten en estos famosos capilares que se van a encontrar posteriormente con las células a nivel microscópico de ese tejido, transportando todas estas maravillas de la sangre. Aquí es donde entregan todo lo que tienen que entregar. El oxígeno, las proteínas de plasma, las globulinas, la albúmina, tienen que entregar el agua, los electrolitos, las vitaminas, las hormonas, los fotonutrientes, todo lo que realmente el cuerpo necesita para lo que necesita funcionar. Y ya después, pues obviamente los productos de desecho, ¿sí? Esto no está realmente desconectado, pero es para que ustedes me entiendan la idea. Pues ahí empiezan con los pequeños capilares de las vénulas y ahí empieza el proceso otra vez a devolverse. Listo. Espero que hasta ahora estén bien conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro sistema arterial, debido a nuestra alimentación tan deficiente, es una alimentación con un exceso de proteína, y uno cómo se excede de proteína fácilmente es al comer proteínas de origen animal, que hace que el hígado produzca más colesterol, y por comer también cosas que contienen colesterol y contienen grasa saturada, desde los 10 años de edad nosotros empezamos a acumular grasa debajo de la capa interna que recubre nuestras arterias. Aquí las estoy pintando de una forma exageradísima, no son así de grandes, ya se las voy a mostrar cómo son en la vida real. Entonces el endotelio empieza a sacrificarse y ver, porque es que él no puede ver que esa sangre que es tan vital para transportar absolutamente todo, empieza a volverse tan espesa con tanta grasa y empieza a dejar acumular y acumular, y aquí es donde empieza a generar esas placas tan famosas que se inflaman, que se oxidan, que dañan así por estar tan oxidadas y tan inflamadas el mismo endotelio. Entonces les voy a escribir este nombre porque este nombre es súper importante. Endotelio. Espero que ustedes se acuerden de este nombre por el resto de su vida, porque adivinen qué, su vida depende del endotelio. El endotelio empieza a fallar y empezamos a tener problemas a todo nivel. Entonces nosotros tenemos que resguardar su salud, no dejando que empiece a acumular cosas debajo, pero él realmente lo hace en una forma de sacrificar, porque toda la vida comiendo exceso de grasa saturada, colesterol y excesos de proteínas, entonces empieza a acumularse y a inflamarse. Y aquí es donde empiezan a ver los problemas. Pues lo que les estoy pintando realmente es la causa número 1 de enfermedad, de muerte en el mundo, que es enfermedad cardiovascular. Porque cuando una de estas placas se rompe, si estamos hablando de una arteria del corazón, se rompe, empieza a sangrar, entonces pasan dos cosas. O llegan las células de coagulación y taponan la arteria, y lo que está ahí después no existe, se murió. O lo que sucede es que aquí voy a trazar mis dibujos, se rompe la placa y la desplaza, tapando completamente el flujo arterial, y lo que sigue después también se murió. Entonces, a mí me gusta hacer esta explicación porque las personas realmente pues empiezan a entender y dicen, wow, esto realmente tiene sentido, y empiezo yo como a interesarme y a preocuparme qué es lo que yo necesito para que mis arterias estén sanas. Miren, esta es una foto de sus arterias por dentro. Entonces, yo soy medio nerd aquí tratando de estudiar y de enseñar cómo funciona. Miren, las células que les acabo de pintar de una forma muy grande son estas. Es el endotelio, estas que ustedes ven acá.
y aquí hay una membranita que la soporta, y aquí están las células musculares lisas, y aquí hay otra capa, y estas capas más grandes se dan en las arterias más grandes. Pero cuando llega a nivel de capilar solamente existen estas. Entonces se vuelve algo que es súper delgadito que pueda llegar. Así es que debería estar una arteria por dentro. Todo lo que ustedes ven aquí, esta pared que ustedes ven acá, es todo esto que está representado en todas estas capas. Y una arteria por dentro debería estar así, limpiecita, hermosa, sin ninguna obstrucción. Y si ustedes garantizan que sus arterias estén así, su corazón va a estar sano y su cerebro va a estar sano y su resto de los órganos está sano. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí está graficado lo mismo que les acaba de pintar. El depósito de grasa obstruyendo el flujo. No me pueden decir que sigue pasando la misma cantidad de flujo a la misma cantidad, al mismo ritmo, la misma velocidad que necesita el tejido final si esto está obstruido. Y peor cuando hay una obstrucción casi completa. Otra forma de verlo, esto es una vista lateral donde vemos la placa obstruyendo, aquí ya tenemos más o menos un 20% de la luz dejando pasar sangre, pero si ustedes cortan esta arteria y le hacen un corte así, ¿sí? Hagan de cuenta que le pasan un cuchillo y le hacen un corte así, pues esto es lo que van a ver. Una obstrucción, ¿sí? Y el mismo 20% solamente disponible. Ay, las personas que no les guste ver imágenes reales, por favor, tápense los ojos en los siguientes 30 segundos porque estas imágenes de pronto no les va a gustar. Y es así como se ve la aterosclerosis en la vida real. Nuestras arterias que deberían estar completamente limpias durante toda la vida han sufrido una acumulación muy severa de grasa desde todo punto de vista. Y aquí todo esto, todo lo que ustedes ven acá es grasa inflamada, saturada, es grasa, es colesterol acumulado. Y ahí es donde empiezan a tener los problemas. Esto es una arteria del corazón. Y estas arterias que les estoy mostrando son cortes de diferentes arterias del cerebro. Entonces aquí ustedes empiezan a ver que sí existe ese común denominador. Ahora les quiero mostrar la evidencia científica que existe hace 40 años, nada más y nada menos 40 años, de cómo se ha podido observar que la alimentación que enseña el doctor Colin Campbell con el Centro de Estudios de Nutrición, con el Estudio de China, con todos sus libros, ¿sí? Otros autores las han puesto a prueba con sus propios pacientes para revertir la causa número 1 de muerte en el mundo. Por eso, si ustedes me preguntan, doctora Adriana, ¿a usted qué paciente le gustaría atender el resto de su vida? Yo les recibo todos los pacientes de enfermedad cardiovascular, porque es que el cambio es fascinante, fascinante, ver mejoría de síntomas claros en cuestión de 2 semanas, de ese dolor que produce la obstrucción de las arterias a nivel del corazón que se llama angina, y ver cómo se resuelve la angina en un 80% en cuestión de 2 semanas, porque las arterias empiezan a aumentar su diámetro, a ese endotelio a sanarse, y posteriormente se ve al año, 2 años, 3 años, en unos pacientes la reversión. Yo no sé si es por eso que me gusta tanto esta enfermedad o fue porque yo vi a mi papá casi morirse pues yo tenía 6 años, y tengo 44, de su segundo preinfarto. Y gracias a cambiarle la alimentación y a un estilo de vida saludable, mi papá hoy tiene 76 y está completamente sano. Pero no sé, o sea, yo me identifico mucho con la enfermedad cardiovascular y por eso la asocio mucho y me apasiona también mucho ver el impacto que tiene en la salud cerebral. Aquí les voy a presentar a dos doctores supremamente estimados por toda la comunidad de alimentación basada en plantas. El doctor Caldwell Esselstyn, el que publicó, este es el libro principal de él, Cómo prevenir y revertir la enfermedad cardiovascular. Es muy conocido por lo que Bill Clinton, después de leerse este libro y de ponerse en manos del doctor Dean Ornish, que tiene muchos libros, este es uno de ellos, pues él pudo revertir enfermedad cardiovascular y pues ha podido ayudar a muchas personas. Acá les voy a mostrar cómo en los últimos 40 años hemos visto esa reversión, para que a ustedes no les quede duda alguna, porque la gente dice, ay, es que esto el doctor no me lo ha contado, no me lo ha dicho. Lastimosamente no han informado de todo lo que se ha comunicado en los últimos 40 años, esta información entre el tsunami de desinformación que hay, tanto para el público general como para los médicos, pues no llega a donde debería llegar. Y pues una de las labores que tenemos con la doctora Belis, con la doctora Ana Negrón, con la doctora Marcela Sandoval, con todos los que hemos colaborado con el Centro de Estudios de Nutrición, la doctora Yolanda, que no se me vienen todos los nombres, es transmitir esta información, ¿sí? Y por eso pues nos apasiona a tantos.
Doctor Dian Ornish con 23 pacientes los colocó con una alimentación basada en plantas sin procesar. Y en el grupo que hizo la intervención, vio que mejoró en un 44% la duración del ejercicio, mejoró su función cardíaca, el 20%, un 20% de disminución de colesterol y ojo con esto, 91% de reducción de frecuencia de la angina. Y esto es lo que yo también veo con mis pacientes. El doctor Dianones en el 90, 48 pacientes, pero midiendo, y este es un estudio muy conocido, Lifestyle Heart Trial, midiendo esa obstrucción. En medicina esa obstrucción se llama estenosis, para que no se van a confundir con los nombres. La estenosis, que ya estaba en un más del 50% obstruyendo la arteria, si recuerdan ese corte que yo les mostré, donde están aquí las células del endotelio, pero ya la mitad está completamente taponada por grasa, esto se diría que podría ser una estenosis del 50%. Revirtió de 61 a 55 en el grupo de intervención. Entonces, el corazón es muy agradecido, las arterias son muy agradecidas. Ustedes dicen, pero no mejoró mucho. Esa diferencia marca la diferencia entre la vida y la muerte. Y tener simplemente un poco más de flujo garantiza la vida de una persona. Pero las personas que no hicieron cambio en la alimentación empeoraron de 61 a 64. Después, el doctor Ornish empezó a mirar qué pasaba si se hacía la alimentación con excelencia, es decir, la hacían al 100% o con una adherencia muy pobre. Y aquí es donde yo les digo, miren, la alimentación funciona igual que los medicamentos. ¿A qué me refiero con eso? Si uno se lo toma, funcionan. Si uno no se los toma, no funcionan. Si uno se toma el medicamento a la mitad, le funciona a la mitad. Y eso es lo que yo puedo ver con mis pacientes. Estoy muy contenta porque estoy haciendo una encuesta personalizada con pacientes que vengo viendo hace 4 o 5 años y ahí el 80% de esos pacientes está, el 79%, siguiendo la alimentación después de 4 o 5 años y se ve la diferencia. Yo veo la diferencia con las pacientes. Lo hacen al 100%, menos más o menos. Entonces, ahí él demostró que los que lo hacían al 100%, pues había regresión de la placa. Pero los que no lo hacían al 100%, pues la placa estaba estable, pero no había regresión. Y lo que estamos buscando pues eliminar el asesino número 1 de la población. Pues hay que hacerlo con toda la artillería. O sea, irnos con todas, no podemos hacerlo a la mitad. El doctor Dian Ornish hizo otros estudios con perfusión miocárdica. ¿A qué se refiere eso? Toman fotos del corazón y miran qué tanta sangre está llegando. Eso nos da una indicación de que si la arteria está tapada o no está tapada. Y hizo el seguimiento durante 5 años. Obviamente estaba mirando el tamaño y la severidad de si habían anormalidades. Entonces uno puede ver diferentes fotos. Una foto por la derecha en el corazón, otra foto por el frente, una foto por la izquierda, una foto por la parte de atrás. Y esto es lo que viene. Entonces estas son fotos. Cuando está, por ejemplo, este fue el paciente control, donde si está en azul oscuro es que no está llegando sangre. Entonces esa es la oscuridad, la muerte. Pero si está en la naranjita, en rojito, es que hay muy buena circulación. Y este paciente control, ¿sí? Que no hizo ningún cambio en su alimentación, ¿sí vio cómo empeoró? ¿Sí vieron cómo ya hay diferentes paredes en esas fotos? ¿Vieron que había más azul? No había circulación. Pero miren los pacientes tratados. Este paciente incluso empezó peor que el paciente control, con muchas zonas opacas donde no estaba llegando la sangre en forma adecuada y miren cómo mejoró. O sea, ¿qué más evidencia necesitan los médicos? Dios mío. Es que yo no entiendo, honestamente, pero yo sé que aquí todos los doctores presentes entienden mi frustración. ¿Qué más evidencia necesitan? Y con eso van a ver el resto de la evidencia. El doctor Elsestin aparece entonces acá con su primer estudio publicado, 22 pacientes con enfermedad coronaria severa. Ojo, no era la enfermedad de que, ay, no, acabo de ser recién diagnosticado. No, era la enfermedad donde estos pacientes desahuciados les habían hecho stent, bypass, estaban con las atorvastatinas, las estatinas al tope, con todos los medicamentos. Dijeron, váyase a su casa porque es que no le podemos hacer nada más. Él dijo, vengan y hacemos una intervención. Hizo seguimiento de pacientes en 5 años con 11 pacientes y el colesterol les bajó casi 100 puntos. Y eso es lo que hemos visto. En el retiro del Centro de Estudios de Nutrición del doctor Colin Campbell, al cual estuve invitada como conferencista, y aquí hago la cuña, tenemos un retiro por primera vez en español de mayo
10 a 17 en República Dominicana. Espero que se apunte porque no se pueden perder esta oportunidad. Yo vi con mis propios ojos cómo una persona comiendo alimentación basada en plantas bajó sus cifras 50 puntos en colesterol, 48 puntos, 38 puntos, y a expensas del colesterol malo, el LDL. Entonces eso es fantástico, es una oportunidad buenísima. Yo lo veo con mis pacientes, pero a distancia, pero verlo ahí, mejor dicho, todos en un retiro de salud y bienestar fue fantástico. 11 estenosis revirtieron y 14 quedaron estables. Esto es una cosa que ningún medicamento logra en ninguno de estos pacientes volvió a tener infartos. Estamos salvaguardando la salud de una persona. Diana Ornish en el 98, 48 pacientes. Entonces ustedes van viendo que a medida que ellos iban descubriendo como, wow, wow, entonces iban adoptando más y más pacientes con enfermedad coronaria moderada y severa. 35 de ellos completaron a los 5 años, 20 en el grupo de intervención. Esto fue lo que vieron. Este es el grado de estenosis. Entonces, aquí estas arterias están entre un 40 y un 45% tapadas. Otra vez les recuerdo, un 40 y un 45% tapadas sería más o menos esto, ¿sí? Lleno de grasa y de colesterol. Y ellos vieron, después de un año, el grupo de tratamiento cómo le disminuyó el grado de estenosis, o sea, las arterias empezaron a limpiarse por dentro y cómo después de 5 años esto continuó. Pero el grupo que no hizo nada, miren cómo aumentó de un 40 a casi 55% de estenosis. Esto marca la diferencia. Y aquí con el colesterol, el de tratamiento también bajó de una forma muy significativa, casi 60 puntos. Mientras el control, pues el colesterol malo se empeoró y tuvieron un aumento de 165% de frecuencia de dolor de pecho versus el tratamiento, reducción del 91% de frecuencia del dolor de pecho y el 82% pudo revertir enfermedad cardiovascular. Por favor, si ustedes están viendo este seminario, no sé en este momento cuando estemos acá, si estamos 31 personas, ustedes son la fuerza del bien que está en sus manos y esta grabación va a quedar en el canal de YouTube del Centro de Estudios de Nutrición. Está en la fuerza de ustedes de compartir esta información. Tenemos que hacer que los médicos, profesionales de la salud y pacientes aprendan de esta información. El doctor Elsestin después decidió seguir a 18 pacientes durante 12 años. Antes del estudio, en conjunto, ellos habían tenido 93 eventos, es decir, hospitalizaciones, cirugías, algo complicado por su enfermedad del corazón. Pero después, 17 de los 18 nunca volvieron a tener ningún evento durante 12 años. 12 años. No hay ninguna intervención que pruebe esto. Doctor Diana Ornish en el 2007 se puso a ver si esto funcionaba también cuando ya había una falla cardíaca. ¿Por qué? Porque cuando ya hay un infarto, entonces no funciona una parte de tu corazón, el corazón no puede bombear todo lo que necesita bombear y ahí empieza a experimentar falla cardíaca. Entonces, cuando tenemos una fracción de eyección, ¿qué significa? Que tanta sangre puede botar el corazón cada vez, menos del 40% es por lo que tenemos una falla cardíaca crónica y vio en ellos mejoría en el peso, grasa, tensión, frecuencia cardíaca, perfil lipídico y mejor calidad de vida. ¿Se mejora? Sí o sí. Diana Ornish en el 2008, ya con muchos más hombres, 80, casi 800, casi 400 mujeres, y tenían ellos angina leve o angina limitante, y en 12 semanas, que son 3 meses, díganme que son 3 meses para revertir un proceso de 4 o 5 décadas. No es nada. El 74% ya estaba libre del dolor de pecho. Mejoraron su capacidad de ejercicio, la depresión, calidad de vida. En el 14, el doctor Elsestin publica 298 pacientes, los siguió casi por 4 años, y aquí él vio algo muy interesante, que las personas, el 90% se adhirió a la alimentación y ellos solamente tuvieron una tasa menos del 1% de volver a tener un problema con su corazón. Mientras la gente que no se adhirió tuvieron 62% de eventos posteriores. Les voy a mostrar una de las diapositivas que más me encanta y que me hizo enamorar de esta alimentación cuando hicimos el certificado de nutrición basado en plantas. Esta diapositiva yo la conocí viendo el certificado de nutrición basado en plantas en inglés hace la módica suma de 10 años. Y ustedes en inglés ya tienen la oportunidad de verlo en español porque ya está el certificado de nutrición basado en plantas en español. El Centro de Estudios de Nutrición lo lanzó hace unos meses
y a las personas les ha encantado la información. Esto fue lo que a mí me enamoró de esta alimentación. ¿Cómo es posible que una arteria cardíaca que está con toda esta obstrucción y que todo lo que no se ve es esa acumulación de grasa, de colesterol, todo lo que ustedes aquí no están viendo en la imagen de la izquierda, ¿sí? Es toda la estenosis, ustedes ya entienden ese término, o toda la obstrucción, ya no está después. ¿Cómo esta arteria queda tan limpia y tan hermosa? Yo dije, esto supera cualquier cosa que nosotros miremos en medicina. Aquí el doctor Elsestín, con este mismo grupo, vio otra vez la perfusión cardíaca y esto en tan solo 2 semanas, áreas del corazón que no estaban recibiendo oxigenación, por eso estaba doliendo tanto, empiezan a recibir oxigenación. Ustedes ven cómo se restablece el flujo cardíaco. Otro testimonio del doctor Elsestín de ver cómo esta obstrucción tan severa, y ustedes ven aquí, este paciente fácilmente tenía un 80-90% de estenosis, todo lo que ustedes no ven acá, estoy tratando de utilizar de la mejor forma mi pulso, cómo esta parte empieza a recuperarse y empieza a limpiarse después de 3 años. Ya el doctor Elsestín, cuando hizo estas publicaciones y comparó con la tasa de reaparición de algún problema cardiovascular con otro tipo de dietas, mediterránea, hipocalórica, como la incidencia de esas dietas es mínimo de un 20%, la alimentación basada en plantas te lo lleva a menos de 1% la probabilidad de volver a tener un problema en el corazón. Quiero escucharlo, quiero leerlos, o sea, ¿será que solamente a mí me parece espectacular esto? ¿O quién está conmigo? A mí esto me parece apasionante, o sea, como médica yo digo, tenemos la solución para que la mitad de la población se deje de morir. ¿Y por qué esto no lo sabemos? ¿Por qué no lo conocemos? Quiero que me digan si he sido clara, porque yo sé que solamente tengo 1 hora, entonces vamos a entrar a la segunda parte que me apasiona más. Juan Manuel dice que es un milagro que estaba oculto. Entonces, miren esto. Esto hace parte de una charla que tengo sobre demencia y aquí es donde ustedes van a entender esa conexión, ¿sí? Porque lo mismo que se ve en el corazón también se ve en las arterias del cerebro. Yo les tengo que dar una explicación de anatomía muy breve para explicarles de dónde viene la circulación, de dónde viene la circulación de su cerebro. Y ustedes tienen 2 arterias, una que sube por el cuello, que se llama carótida, después se vuelve carótida interna porque se va internamente al cráneo. Después tienen una aquí detrás que se llama la vertebral porque atraviesa las vértebras. Y estas dos se van a encontrar en el cerebro y van a armar un polígono, van a hablar como un round point, un roundabout, una glorieta, yo le digo como una glorieta, porque se van a unir las dos de la derecha con las dos de la izquierda para formar ese circuito. Nosotros lo llamamos en español polígono de Willis, porque pues parece un polígono, en inglés es circle, círculo. Aquí ustedes ven las arterias de las vértebras formando una arteria gruesita, pues ni tanto, 5 milímetros de diámetro, formando después unas arterias que van a darle la irrigación a la parte de atrás del cerebro. Esas van a comunicarse con unas arterias que se llaman comunicantes, con la arteria que viene por la carótida interna, por el cuello, y a formar las arterias que le van a dar la irrigación a la parte media y externa del cerebro, y con otras comunicantes van a unirse para darle y empezar a darle la circulación en la parte de adelante del cerebro. Yo les muestro esto porque su vida, su concentración, su capacidad de su inteligencia, su cognición, su capacidad, todo en su cerebro, todo depende de la integridad de estas arterias. Ustedes ya me entienden lo importante del sistema circulatorio y del cerebro, es aún más importante. Yo digo que Dios fue súper inteligente en crear un circuito. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si algo le pasa a esta arteria, imagínense, alguna tragedia, la sangre llega por el otro lado, ¿sí? Entonces trata siempre de compensar, cosa que no tiene el corazón. El corazón tiene las arterias que van a darle la sangre a partes específicas del cerebro, pero no se conectan entre sí. Lástima, o si no, no tendríamos tantos infartos. Pero en el cerebro sí, y se garantiza la circulación por un lado o por el otro, hasta que ya llega a comprometer todas las arterias. Y este punto que estoy haciendo es muy importante, porque ustedes se van a dar cuenta entonces por qué la gente no se muere tan frecuente de infartos cerebrales, y es por ese
por este mecanismo de protección. Así es de pequeño ese círculo, como ustedes lo ven acá, ese polígono de Willis. Es súper chiquitico, chiquitico, ¿sí? Pero depende de él toda la circulación de su cerebro. Si algo falla ahí, algo empieza a fallar en el cerebro. Entonces eso es muy importante. Y cuando son más pequeñiticas, aquí ya estamos viendo cómo se adentra esta arteria cerebral media, adentro aquí del cerebro, empieza a lanzar arterias. Si esta tiene 3 milímetros, estas chiquiticas tendrán 2 o 1 milímetro. Y ahí empiezan ya a dividirse en las arterias arteriolas, en los capilares, a garantizar la irrigación de las neuronas. Entonces, si yo les muestro cortes de estas arterias cerebrales, en una persona sana deben estar así, como ustedes las vieron antes, limpias, sin nada de grasa por dentro, donde la sangre pase al 100% y donde todo esté funcionando perfecto. Pero si ustedes ven cortes de personas que murieron por Alzheimer, se van a encontrar este panorama. Se van a encontrar con arterias que están funcionando el 20 al 10 o incluso en nada. Y ahí es donde empezamos a empezar a ver esa correlación y la teoría vascular del deterioro cognitivo y de las demencias y del Alzheimer. Entonces, aquí es donde lo mismo que ustedes van a hacer para sanar su corazón y resguardar la salud de su corazón es lo mismo que van a hacer para resguardar la salud de su cerebro. Aquí es donde está la conexión, pero muchas personas como que no lo conectan y repito, ese es de nuevo por eso, por lo que nos enseñan en medicina, el corazón por allá o por aquí, el cerebro por allá y el riñón por allá, cuando todo es exactamente, la salud de todo depende en gran parte de la salud vascular. Entonces, ustedes ven aquí la diferencia y esos son diferentes cortes de este polígono, de este circuito. Gravísimo. Antes no les da Alzheimer, pero por eso, si se empieza a tapar una arteria, la sangre empieza a llegar por el otro cerebro, por la otra parte del cerebro, pero si se empieza a tapar esta también y esta también, por eso es que el progreso de una demencia senil se ve así lento, porque empieza a medida que va pasando el tiempo, los años, las décadas, cada arteria va perdiendo su funcionalidad hasta que ya no le llegó sangre por ningún lado, ¿sí? Gracias, Juan Manuel. Todo está conectado desde el punto de vista vascular. Entonces, ¿cómo la condición de la aterosclerosis causa deterioro cognitivo y demencia? Aquí les tengo que enseñar algo de neurología. Entonces, a partir de esas investigaciones me puse a investigar, a averiguar, y de pronto uno de mis mejores talentos es saber enseñar, y así sea temas muy complicados, yo diciendo, yo tengo que buscar la forma de enseñar neurología que todo el mundo me lo aprenda y que ustedes terminen teniendo conversaciones con sus neurólogos o con sus médicos así de tú a tú, porque ya saben y entienden del cerebro. Entonces, miren, pónganle cuidado con esto. Su cerebro, lleno de millones, ¿sí? O miles de millones de neuronas, ustedes ven que las neuronas se van conectando una con la otra. Esa conexión es la que transmite el mensaje. Y voy a explicarles más adelante, pues, qué es lo que realmente, cómo sucede eso. Esto es una neurona. La neurona tiene como diferentes ramificaciones, podremos decirle como diferentes, si quieren, pelitos. Tiene una grande que se llama el axón y esta va a otra vez dividirse para unirse. Ustedes ven estos puntos de unión a la otra neurona. Aquí en este punto de unión es donde se transmite el mensaje. Entonces ustedes se queman, ¿sí? ¿Qué es lo que hace su mano? Levantar la mano. Porque ¿qué? La neurona sensitiva llegó y mandó el mensaje y salta ese mensaje en nanosegundos, llega al cerebro, le dice, este se está quemando. Entonces llega y se conecta con la neurona motora y en el brazo llega y tú retiras. Y esto sucede en lo que sucede cuando tú retiras la mano, en microsegundos o nanosegundos. Entonces, aquí es donde es muy importante que ustedes entiendan estas conexiones y cómo estas conexiones se van a poder alterar. Aquí este axón es súper bonito porque ustedes ven que tiene como túneles o como canales y en estos canales, si estos canales están organizados y bonitos, pues el mensaje va a seguir derecho, ¿sí? Pero si están así desorganizados o están alterados, pues el mensaje llega y para y dice, aquí no tengo por dónde seguir. Aquí es donde se da la conexión. Aquí es donde le pasa el mensaje de uno al otro por medio de las sustancias que se llaman neurotransmisores. Transmisores en neurología, neurotransmisores. Y aquí es donde pasa el mensaje. Cualquier nueva información que ustedes aprendan, memoria, que es lo que principalmente se altera con el deterioro cognitivo, es una transmisión de neurotransmisor entre neurona y la otra y la otra y la otra.
Y si ustedes cuando aprendieron algo, se crea esa conexión neuronal. Si ustedes lo repiten, por eso dice la repetición es la madre del aprendizaje, entonces esa conexión neuronal es como que se fortalece y se fortalece y se fortalece. Cuando son cosas que yo he vivido desde hace mucho tiempo y las he repetido y las he recordado y todo, pues esa conexión está así como súper, de aquí no me voy. Pero cuando es algo que aprendí recientemente y se me fue, se me olvidó, como, ay, ¿ese número cuál era? ¿Dónde fue que dejé las llaves? Entonces, ese se pierde rápidamente, más si tenemos o cuando tenemos alteración de acá, de esta unión neuronal. ¿Hasta ahí van conmigo? Van conmigo, chicos, porque vamos a entrar al tema caliente. Lo del corazón no era caliente, pero este tema sí es caliente para que ustedes entiendan esta relación. Aquí yo voy a hablar de la principal enfermedad, ¿sí? Que es la enfermedad de Alzheimer. Y ustedes ven aquí un cerebro súper rellenito, súper bonito, y aquí un cerebro lleno de huecos. Lleno de huecos, ¿por qué? Porque se murieron esas células neuronales, esas células del cerebro. Y yo les quiero contar la teoría. Ustedes se sientan ahorita con cualquier médico, neurólogo, psiquiatra, neuropsicólogo, y les dicen, no, pues es que, ¿qué es lo que pasa con la enfermedad de Alzheimer? Es que el cuerpo produce mucha proteína beta-amiloide. Entonces, esa proteína beta-amiloide mata las neuronas, se acumula y ahí es donde la persona empieza a perder la memoria. Bueno, un momentico, porque es que en medicina nos aceleramos mucho a echarle la culpa al cuerpo por cosas que no eran. Y ahí es donde es importante hacer esa aclaración. La proteína beta-amiloide, y voy a ir rápido por esto para que pues me quede el tiempo. Y doctora Belis me confirma, y ustedes también, por favor, el público me confirma, si ustedes me dan 10 minutos más y terminamos a las 7:10, de pronto no tengo que correr tanto, pero necesito pedir permiso. O si Vanessa o Shaila, que estén ahí, que me estén escuchando, Está bien, doctora, no hay problema. gracias, muchas gracias. Y el público que me dé permiso, por favor. Entonces, la proteína beta-amiloide es una proteína que produce las neuronas para que crezcan bien, bonitas, las mantiene vivas, las protege y hace algo importante, que las protege de que la sangre llegue directamente a ellas a inundarlas, o sea, que haya algún sangrado. Eso es lo que se llama proteger la barrera hematoencefálica, ¿sí? O sea, nosotros no podemos tener la sangre ahí con las neuronas en un mismo sitio. Esto tiene que haber una división, porque si no se inundan nuestras neuronas de sangre. Y esa es la función de la proteína beta-amiloide. Obviamente tiene otras funciones, ¿sí? Funciones de protección de cáncer y aumenta esa memoria y la plasticidad sináptica. Entonces, ¿cómo así? Y esa es la observación que han hecho, que cuando se excede la producción de proteína beta-amiloide se afecta la memoria. Eso es lo que se ha visto. Hay algo raro porque, momentico, si no se produce muerte neuronal, pero si se produce mucho, entonces hay Alzheimer. Ojo con esto, porque esta es la teoría que hay en este momento y les voy a mostrar cómo es que se ven, porque al acumularse tanta proteína beta-amiloide empieza a formarse en acumulaciones, en placas. Y cuando se hace un corte en patología y vemos al microscopio aquí las neuronitas que están solamente sobreviviendo, pero vemos placas, acumulación de esa proteína beta-amiloide. Que es más, y yo les explico esto, en coloraciones especiales y con aparatos especiales, eso se llama inmunohistoquímica, no les voy a explicar de dónde viene, pero con coloraciones especiales pueden ver la acumulación de la placa beta-amiloide. Y algo muy curioso, siempre generalmente empiezan, porque ellas tienen una fase, empiezan a acumularse, después empiezan a volverse muy circulares. ¿No les parece algo aquí parecido a lo que les he venido pintando? Circulares y después como que ya cuando no hay nada, se difuminan, que es cuando ustedes la ven así, porque estas son diferentes fotos, o sea, de diferentes momentos de esa placa beta-amiloide. Hay algo raro. Pero entonces le echaron la culpa a la placa beta-amiloide porque dicen, de esas placas, pues, se ven mucho en las placas, y deben ser las responsables. Echémosle la culpa a ellas porque pues ellas son las que el paciente esté perdiendo, sean responsables de que esté perdiendo su memoria, de que hay un proceso degenerativo. Ojo, también ven otra observación en las placas, es ovillos neurofibrilares, no se compliquen con este nombre. Eso es más o menos como meollos o como, hagan de cuenta que ustedes tomen un pelito y lo hacen así, lo revuelven, bien enredado. Eso es un ovillo que se ve como súper revuelto, de una proteína que se llama tau. Entonces aquí vuelvo a la foto que yo les mostré. La proteína tau, ¿qué es? Otra vez es la proteína que se encuentra en el axón y yo les conté que habían
como carriles, ¿no? Divisores. Esta proteína se encarga de tener esto bien separadito para que no se enrede. Bien como los separadores de una avenida, bien separaditos. Eso es lo que hace la proteína de tau. Y cuando ustedes ven un axón así en un supermicroscopio de alta alcance, ustedes ven todas estas autopistas súper organizaditas, pero por alguna razón, esta proteína se enloquece y empieza, porque su función es estabilizar esas autopistas, aquí me voy a ir rápido por esto, para que ustedes vean cómo es que se enloqueció la proteína tau y esas autopistas empezaron así, a enredarse todas unas con la otra. En esa autopista, ¿qué mensaje va a pasar? ¿Qué neurotransmisor va a pasar? Entonces, ahí es donde empieza también a fallar la comunicación entre neurona y neurona y empecemos a perder nuestra función cognitiva. No empezamos ni a guardar memoria ni a recordar lo que teníamos guardado en nuestro cerebro. Entonces, se hiperfosforila, ese es el término que hay en medicina, ¿sí? Y así no puede mantener esas autopistas separadas. Y eso es un signo típico de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, entonces ahí las tenemos, así se ven los ovillos, ¿sí ven? Se ven como un meollo ahí, se ven todos redonditos, y es que ahí hubo un desorden terrible y ya esa persona, con todo este proceso, pues claramente, ¿sí? Hay una disfunción sináptica. ¿Este término a qué se refiere? ¿Se acuerdan de la sinapsis? Lo que les mostré, la conexión entre neurona y neurona. O sea, eso ya no funciona. Entonces esa conexión neuronal ya no funciona. Y si eso no funciona, pues la persona ni aprende ni recuerda. Empieza a perder el deterioro cognitivo y la pérdida de memoria. Y cuando ya afecta muchas áreas del cerebro, entonces pierden toda su función sus funciones ejecutivas, es decir, no pueden ni cepillarse ni alimentarse hasta que ya quedan en una cama. Y ya cuando hay suficiente muerte neuronal, pues se ve claramente la muerte neuronal en esa atrofia. Atrofia es cuando hemos perdido tejido neuronal, pues claro, miren todos estos huecos, donde debería haber neuronas, ya no hay, y aquí es cuando ya lastimosamente tenemos la muerte por Alzheimer. Pero ¿qué más han observado? ¿Sí? Han observado que esa proteína amiloide también la ven acumulada en unas partes alrededor de los capilares. Por eso se llama angio. Angio es de arteria, apatía de enfermedad. Es decir, que, ¿se acuerdan de la forma circular que yo les mostré? Esa proteína beta-amiloide se está acumulando ahí en una forma circular. Y ahí estas son las fotos en un momento determinado. O sea que ahí le tomaron la foto en el momento que el capilar estaba con mucha proteína beta-amiloide. Las otras ya se desapareció o se está desapareciendo esa forma. Pero por algún momento siempre pasaron por acá. Entonces, obviamente, ven que hay neuroinflamación, ven que hay estrés oxidativo y qué cosa, miren esto tan curioso. Los factores de riesgo reconocidos: hipertensión, diabetes, obesidad y hipercolesterolemia. Todos factores de riesgo relacionados con su salud cardiovascular. Inactividad física, tabaquismo, eso sí es como el tope, ¿sí? Y obviamente si no tienen participación social, cognitiva, pues no se fortalecen esas pobres conexiones neuronales que están tratando de mantenerse unidas, pero ¡pum! ¿Sí? Se están deshaciendo y ya les van a entender por qué. Y los factores genéticos realmente son un porcentaje muy poco de la población, muy poco para atribuirle esto. Hay ahorita, ¿sí? Una evidencia científica en los últimos 15 años que muestra otra teoría. Y les voy a mostrar qué es. Y es por la cantidad de colesterol. Las personas que tienen colesterol alto tienen más incidencia de sufrir Alzheimer. Y esa producción de la proteína beta-amiloide han visto que se regula por la cantidad de colesterol que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Aquí ustedes empiezan a conectar cosas. Se sabe que buena irrigación o oxigenación en cualquier tejido del cuerpo, especialmente en nuestra parte cerebral, pues vamos a tener una alteración de ese tejido. Entonces, esto es muy importante. Y si esto está relacionado con hábitos alimenticios por una alimentación llena de proteína de origen animal, colesterol, grasa saturada, aceites y procesados, pues ahí es donde vamos a tener una incapacidad de adaptarse y repararse de parte de nuestro cerebro. Entonces es esa baja constante. Algo funcionando el 20% no va a funcionar igual que bien al 100%.
no hay suficientes nutrientes, no hay eliminación suficiente de los productos de desecho y eso induce, o sea, tenemos un cerebro muerto de hambre constantemente, crónicamente, pues claro, ahí empiezan a morirse las neuronas, pero ustedes van a entender por qué. Han visto que personas con enfermedad de Alzheimer, el 40% tiene ya infartos cerebrales. ¿Siempre existe? Bueno, el 50% con enfermedad de Alzheimer han tenido evidencia de enfermedad vascular arterial en su cerebro. Entonces ahí es donde dice, entonces eso debería existir en todos y ahí es donde yo les expongo mi interpretación. Cuando ya existe una demencia vascular, algo que tapó algo, pues es demasiado evidente. O sea, se ve en el TAC, se ve en la resonancia magnética. Pero en otros casos, ¿sí? No se ve así y es porque hay muchos capilares afectándose todos a la misma vez. Muchas arterias y muchas arteriolas afectándose a la misma vez. Entonces, por eso no han visto la relación constante. Pero podríamos, y con las investigaciones últimas que hay, decir con mucha seguridad de que la gran mayoría del deterioro cognitivo en las diferentes enfermedades crónicas tiene que ver con esta acumulación de grasa y colesterol. En Japón hicieron autopsia en 300 hombres, vieron que la frecuencia de demencia aumentaba más del doble cuando existían lesiones cerebrovasculares. Vieron en 180 sacerdotes, esto fue en Italia, que casi todos con patología de enfermedad de Alzheimer y el 35% ya tenía infartos cerebrales, pero evidentes, lo que les estaba diciendo. El resto los podría tener a un nivel muy, muy microscópico. Y este estudio fueron 61 pacientes donde miraron con enfermedad de Alzheimer, les hicieron los cortes, 2.180 cortes, y miraron qué tanto porcentaje tenían de obstrucción. Y sí se dieron cuenta definitivamente que hubo un 300% de incremento de probabilidad de sufrir Alzheimer entre los niveles más bajos de estenosis y los más altos de obstrucción. Entonces, entre más obstrucciones, si yo tengo una arterias del cerebro funcionando al 20 o al 10, miren estas, es que esta yo creo que me clasifica para el 5%, pues es lógico, o sea, tenemos, es un cerebro muerto de hambre constantemente de manera crónica y por eso se ve despacio ese progreso. La teoría vascular de la enfermedad de Alzheimer, el deterioro cognitivo. Esta teoría, con todas las investigaciones, yo la puse junta para que ustedes la pudieran entender pues al mejor estilo de la explicación de la doctora Adriana Cortés y de Bien Plantado. Tenemos una vida llena de colesterol, grasas saturadas, exceso de proteína y ultraprocesados y procesados, y de aceite. Esto lleva inevitablemente a arteriosclerosis, que te atacó el corazón por predisposición, pues el corazón fue, que te atacó las células de las arterias de tu cerebro por predisposición, pues por ahí fue, si fue el riñón, fue enfermedad renal, pero diferentes partes se afectan y si estamos hablando del cerebro, pues obviamente empieza a dañarse ese recubrimiento interno. Les vuelvo a pintar acá, tenemos nuestras arterias y estas celulitas que cuidan y resguardan la salud de sus arterias empiezan a dañarse porque están llenas. Esto aquí es pura, 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 pura grasa. Aquí por rapidez lo voy a dejar en rojo, pero bueno, no mentiras, a mí no me gusta hacer las cosas mediocres. Aquí voy a poner la grasa saturada, el colesterol, ¿sí? Aquí ustedes ven, entonces ese pobrecito por endotelio, pues ya no está igual de bien, ya no está igual de sano, ya no está igual de, ¿sí? De rozagante, ya está afectado por tanta colesterol. Esto se ve a nivel capilar como microneurismas. Este estudio es fascinante y miren, les voy a mostrar la fecha de este estudio, es del 2023. Entonces, por eso no les parezca raro que sus médicos de cabecera todavía no sepan esta información. Miren estos aneurismas. Cuando se debilita esta pared del endotelio, esto lo primero que hace es, ¿sí? Tratar de contener, a debilitarse la pared, entonces se estira la pared. Y ustedes ven aquí los aneurismas, microneurismas que suceden a nivel capilar. Después de eso, empezaron a mirar en este estudio coloraciones para mirar si realmente había alguna coincidencia de la proteína beta amiloide, ¿sí? Y de áreas de sangrado. Entonces se dieron cuenta que donde había coloración de hemoglobina, había unas coloraciones que coincidían. Les muestro esto porque es importante para las siguientes imágenes. Pero lo que mostraron es que estos microneurismas, cuando ya no aguanta esa pared del endotelio, pues sangran. ¿Y qué pasa?
Ustedes se acuerdan que yo les conté que la proteína beta amiloide la producían las neuronas, pero ojo, información nueva. También la producen las plaquetas y ellas lo que hacen es proteger la barrera entre la sangre y las neuronas. Ellas no pueden permitir que esto empiece a sangrar como se le dé la gana y empiece a inundar las neuronas. Entonces la proteína beta amiloide lo que está haciendo es ir a rescatar ese pobre capilar. Y aquí es donde vieron coincidencia. Donde había sangrado, marcadores de sangrado, había marcadores de proteína beta amiloide. Una coincidencia inequívoca en todas las muestras. Este artículo tiene 35 páginas y es fascinante ver cada una de estas como muestran. Siempre hubo coincidencia de beta amiloide con la hemoglobina. La hemoglobina es una sustancia de la sangre. Entonces, si yo veo que aquí hubo hemoglobina, ¿sí? Porque pues en el cuerpo todo deja su rastro. Y aquí, si vieron en ese que hubo, ¿sí? O por ahí pasó alguna célula de la sangre, como las células rojas que tienen hemoglobina, los glóbulos rojos, entonces vieron, bueno, marquemos aquí y miremos si probemos marcadores de beta amiloide y miren la coincidencia. Siempre hubo coincidencia entre, mire, esta es hemoglobina glicosilada y, que es otro marcador en sangre, y proteína beta amiloide. Incluso en sus diferentes fases. Otro marcador de sangre, proteína beta amiloide. Incluso aquí cuando ya se estaba desapareciendo. ¿Por qué? Porque es que ahí ese capilar ya no hubo nada más que hacer. Entonces ese capilar se desaparece, se difumina. Por eso vemos esas placas que empezaron a difuminarse. Ustedes ven aquí cómo coincide siempre con el sangrado. Es algo pues fantástico. Entonces es realmente la proteína beta amiloide la que está tratando de rescatar. Aquí es donde yo les digo, estos fueron los bomberos que los cogieron mal parqueados en la escena del crimen. O sea, la escena del crimen es que toman una foto de la patología, ¿sí? Y dicen, uy, mire esa cantidad de proteína beta amiloide. Ellos son los culpables. Pero no, lo que tomaron fue una foto, fue de un incendio con muchos bomberos tratando de solucionar el incendio y la culpa la tuvo la proteína beta amiloide cuando ella estaba rescatando. Pero ¿qué pasó mientras tanto? Durante décadas, chicos, esto no sucede, por eso estudios muestran que el Alzheimer y el deterioro cognitivo puede empezar desde los 40, 50 años, porque esa baja de oxigenación con todo lo que eso conlleva, perdón, esta baja de irrigación con todo lo que ello conlleva, que es baja de oxigenación, baja de hidratación, baja de nutrientes, baja de todo, pues ahí es donde las neuronas empiezan a fallar. Pues imagínense, funcionando el 20, el 30, el 40, es normal que las neuronas empiecen a fallar, que empiece a fallar esa proteína tau generando esos ovillos neurofibrilares, que empiece esa disfunción sináptica, si las neuronas no tienen todo lo que necesitan, esa oxigenación, ¿sí? Empiezan a... Por eso es que ustedes duran y se tapan la nariz y no respiran durante ¿cuánto será el máximo tiempo sin apnea? En apnea. Es decir, que ustedes no respiren, pues máximo durarán 3 o 4 minutos y ¡fu! Ahí pierden el conocimiento. Ahí sí se dan cuenta lo importante que es la oxigenación, porque ahí están tapando el 100%, pero las arterias vienen con el 10, el 20, el 30, el 40, 50% de su flujo sanguíneo comprometido. Esto es lo que lleva al proceso degenerativo, la disfunción sináptica, esta falta de irrigación crónica lleva al deterioro cognitivo, a la pérdida de memoria, pero pues la proteína beta amiloide tratando de poner curitas. Entonces ella vio un sangrado por aquí, esto empezó a sangrar o con el microneurisma y aquí estaba esto, ay Dios mío, esto se no me está sangrando, necesito proteger estas neuronas, de pronto por capilar, no sé, hay 10, 15 neuronas que necesiten protegerse y ustedes ya ven lo chiquitico que es eso, pues la proteína beta amiloide empieza toda hermosa y toda linda, la voy a pintar de verde, ¿sí? Y aquí empieza como a ponerse ahí, a tapar, que esto no me va a sangrar más, que esto no me vaya a sangrar más, o más bien por aquí. No sé por qué lado lo hace exactamente, pero empieza a tapar ese sangrado para que las neuronas que están por aquí, ¿sí? No se vayan a inundar en sangre. Y aquí, espero que mis explicaciones, aunque son muy sencillas y muy coloquiales, ustedes estén entendiendo. Por favor, déjenme un mensajito en ese chat a ver si me están entendiendo. Yo sé que estoy hablando rápido, pero es parte no solamente de cumplir el tiempo, pero también es parte de mi pasión porque esta parte me parece como tan fascinante. A mí esto realmente me parece súper chévere. Entonces ahí es donde empieza a aparecer esa angiopatía cerebral amiloide. No es coincidencia que sea siempre una forma circular, la forma de un capilar.
Y ahí es donde esta amiloidosis es beneficiosa, pero usted le preguntan a cualquier neurólogo y les dicen que ese es el culpable. Les digan, tienen que decirle, hay un estudio súper buenísimo del 2023, doctor, para que usted se lo estudie. Y aquí es donde vieron donde hay una concentración muy grande de esta placa de proteína beta amiloide, pues ahí la misma coloración es esa angiopatía amiloide, o sea, la proteína beta amiloide cubriendo el capilar. Más coincidencia, pero esto lo va a pasar rápido. Cómo la proteína beta amiloide trata de ubicarse para parar el sangrado y pues el colágeno que está sosteniendo ese capilar empieza a destruirse porque el beta amiloide está tratando de tapar el sangrado. Mejor dicho, fotos de esto ustedes van a ver hartísimo en este estudio. Y por eso pues se forman eventualmente las placas, ¿sí? Los microneurismas se ve que es el proceso entre la mitad, entre pues toda esa acumulación de colesterol y la formación de la placa beta amiloide. Pero miren, aquí está lo más importante. Ay, gracias, doctora Ana Negrón. ¿Cierto que esto es fascinante? Entonces, imagínense que si la teoría fuera verdad de que son las neuronas las culpables de producir la proteína beta amiloide, pobres neuronas, siempre le echan la culpa al cuerpo, nunca le echan la culpa a lo que la gente se come mañana, tarde y noche. Entonces, siempre, si fuera eso verdad, donde hay coloración de beta amiloide, debería haber coloración de células, de neuronas, si eso fuera verdad. Y miren, esta es la parte que como que ¿sí? La gota que rebosa la copa de esta teoría. Estos son marcadores neuronales de diferentes tipos de células cerebrales. Entonces, estos son de neuronas, el MAP2. Y aquí hubo neurona, aquí hubo neurona, aquí hubo neurona, aquí hubo neurona. Y aquí, este es el marcador de proteína beta amiloide. Y miren que no hay coincidencia. Aquí debería estar el marcador neuronal. No hay coincidencia. Aquí hubo neurona y aquí hubo proteína beta amiloide. Si ven, ustedes aquí está, este merge es una foto encima de la otra y no hay coincidencia. No hay coincidencia. Entonces a mí esto me parece con otro marcador de células gliales y células del sistema inmune del cerebro. Otra vez, aquí hay marcador de esas células neuronales, aquí hay marcador, aquí hubo neurona, o bueno, células gliales. Aquí hubo proteína beta amiloide. No hay coincidencia. ¿Qué más quieren? A mí esto me parece tan lógico. Marcadores, lo mismo. Donde hubo marcador de neuronas, no hubo marcador de proteína beta amiloide. Entonces se repite una otra vez este estudio, por eso es fascinante. Y también vieron que donde la apoliproteína es una proteína que transporta el colesterol y donde había esa proteína, había proteína beta amiloide. Más confirmación. Entonces, la teoría que yo puse junta, ¿sí? Estudiando toda esta información, es que esta es la razón de la muerte neuronal. Por un lado, le hemos echado la culpa a el que era el bombero y por otro lado, hemos obviado la real causa del deterioro cognitivo. Espero que con esta charla les haya quedado súper claro la relación entre su cerebro y su corazón. Este polígono de Willis, y quiero terminar con esto es un amortiguador. Esta figura que garantiza la irrigación del cerebro ha funcionado como un amortiguador. Imagínense si ese amortiguador está dañado, si está duro, si está endurecimiento de las paredes, pues no va a regular ese latido, esa fuerza de ese latido que llega desde el corazón y eso también daña el endotelio y daña los capilares. Entonces, personas con hipertensión, ahí sí que la tienen peor. Por eso es tan importante adoptar una alimentación basada en plantas. Y eso va desprendiendo las células del endotelio y las daña. Entonces, por eso se produce ese daño en la barrera hematoencefálica. Todo es un conjunto. También se pierde esa elasticidad arterial que como que amortigua ese latido y eso también empieza a afectar otras hemodinámicas con el sistema linfático. O sea, la base de la arteriosclerosis y esa mayor resistencia, pues arterias rígidas en vez de arterias flexibles, pues empieza a todo funcionar mal, el drenaje venoso y el drenaje del sistema linfático. Conclusión, un daño al endotelio, una baja irrigación en el cerebro, microsangrados, microneurismas que lleva a la proteína beta amiloide a acumularse, atrofia cerebral por un lado, en unos les da infarto, ya sabemos, ¿sí? Y ya es demasiado obvio, o sea, ya
El endotelio que se dañó fue una arteria principal. Ahí sí ya se vio en un MRI o en una resonancia o en un TAC. Y con ese drenaje linfático disminuido para sacar todo lo que no sirve y acumulación de sustratos nocivos, colorín colorado, pues tenemos una demencia senil. Así de sencillo. Brevemente, el doctor Dian Ornish publicó en junio del año pasado, vio en unos pacientes reversión de deterioro cognitivo, donde con una alimentación basada en plantas sin procesar, sin aceite, sin ultraprocesados, sin sin comidas de origen animal, con ejercicio, con meditación, con el apoyo global, vio que cuando tuvieron una intervención y estas mediciones se las hicieron a las 5 meses, 10 personas mejoraron versus nadie en el grupo control. Esto nos da una esperanza. Obviamente, sí, se necesitan más estudios, pero para mí, ya, o sea, esto no necesita más comprobación, ya que tenemos 40 años de historia cardiovascular y ya que entendemos esta relación. Si quieren prevenir un deterioro cognitivo, proteger su cerebro y proteger su corazón, la alimentación basada en plantas es la solución. Mientras el grupo control empeoró en su función cognitiva, ellos mejoraron en su función cognitiva. Entonces, mejoró el colesterol LDL, mejoraron los marcadores que se miden en el deterioro cognitivo por Alzheimer. Y aquí, en conclusión, lo que mostraron es que personas con ese deterioro cognitivo leve o demencia temprana, con cambios integrales en el estilo de vida, pero la alimentación, para mí el pilar fundamental de todas las intervenciones de medicina de estilo de vida es la alimentación. Si los ponen a hacer ejercicio no tienen esos mismos resultados, si los ponen a meditar no tienen esos mismos resultados. La alimentación esa es la base, va dentro, es esa columna vertebral que alrededor de ella empieza todo a funcionar muy bien. Entonces, para mí esto me parece fascinante y cumplí 7 y 10. Oh, por Dios. Muchísimas gracias a todos. Gracias por aguantarme mi pasión y aguantarme mi velocidad. Muchas gracias por esa presentación tan maravillosa. Y ahora yo sé que nos pasamos del tiempo un poco, pero si quieren pueden dejar sus preguntas en el chat y después podemos hacer un Q&A pequeño. Fantástico, fantástico. Ahí les dejo mis datos de contacto para que nos sigan en Instagram. Ya me estoy reactivando en redes sociales, mi teléfono, y les voy a pasar el enlace en el chat para que conozcan más de mí y todo lo demás. Voy a dejar de proyectar. Entonces, ¿qué preguntas tienen, chicos? Los escucho. Aquí veo que alguien preguntó cuál es el nivel de colesterol óptimo. Ay, gracias. Excelente pregunta. Nos dice el laboratorio que es 200, pero esa es la curva de normalidad de una población americana, una población enferma que tiene 70% de gente con sobrepeso obesidad. Lo normal en poblaciones donde no hay enfermedad cardiovascular es 150 colesterol total y LDL 70. Menos que eso, súper bien. Súper bien. Que les voy a mandar mis contactos para que esta es una nueva página. ¿Qué otras preguntas tienen? Adriana pregunta si pueden tener esos estudios. De tener estos estudios, sí, o sea, yo les voy a mandar para cuando tengan la publicación, no sé ustedes, el centro donde dejé la grabación también, podemos mandar el PDF y ahí en el PDF van a tener todas las referencias. ¿Cierto, doctora Belis? Sí, ese es correcto. Vamos a compartir el PDF de la presentación, al igual que la grabación, a todos los que se registraron. Lo van a poder ver en la página de Seminarios Web, así que no se van a perder nada de esta presentación. Y aquí vemos Vanessa Morales, nos comenta Hashimoto provocó hipotiroidismo, empezó mi lucha de 20 miligramos sobre 200 y llevo 15 años en esto y ahora aparece pared calcificación en el sifón carótido. Bueno, la recomendación es implementar una alimentación basada en plantas al 100%. Yo he tenido pues muy buena experiencia con personas con enfermedades de tiroides y enfermedades cardiovasculares. Entonces, ya tocaría es mirar la historia clínica en detalle. Yo tengo aquí una pregunta larga que es de Gerlis, ¿sí? Con dieta cetogénica, el cerebro conformado de 60% grasa, sí, pero de la buena, no del colesterol y la grasa saturada de las cosas de origen animal. Si ven esas
justificaciones y argumentos reduccionistas, cómo llevan a la gente a cometer locuras con su salud. Entonces, tocineta, huevos fritos, a veces carne, lo único bueno que incorporan es medio aguacate con aceite de oliva. Entonces, ¿de qué otra forma les podría hacer ver su equivocación? Ay, Dios mío, el ser humano solamente aprende equivocándose. Entonces, ellos en algún momento van a darse cuenta que no están en el camino. Hay un estudio súper interesante que hicieron en ratones, porque esto no se puede hacer en vida real con personas, porque no se les puede abrir la aorta y mirar. Pero hay una en ratones donde alimentación basada en plantas, alta en alimentos ricos en carbohidratos, otra baja en carbohidratos y otra puramente cetogénica. Y vieron cómo la puramente cetogénica empezaban todas esas placas ateroscleróticas a recubrir la arteria principal de estos ratones. Es que solamente recordarme me da impresión. Entonces, el Centro de Estudios de Nutrición tiene una serie buenísima de 4 artículos, o 5, si no estoy mal, sobre dieta cetogénica. Les digo porque yo los traduje. Entonces, son buenísimos y están en español para que Así los es. compartas. Aquí tenemos dos preguntas sobre aceite. Muchas personas piensan que el aceite de coco es bueno, puedes aclarar. Y también el aceite de coco y de oliva, ellos preguntan si causa los mismos problemas de las grasas de origen vegetal. Bueno, entonces otra vez, la evidencia científica. Los que dicen que el aceite de coco es bueno es porque son las ácidos grasos de cadena media y que esos se han visto beneficiosos y empiezan con la teoría otra vez reduccionista. El colesterol el aceite de coco tiene más grasa saturada que la manteca de cerdo. Ojo con eso. Entonces es un producto vegetal, pero está ultra procesado porque es aceite de coco. No es bueno, para nada es bueno. Y el aceite, cualquier tipo de aceite, incluyendo el de oliva, el de girasol, el de canola, al estudiarlo, al ver cómo impacta ese endotelio, en cuestión de horas de consumirlo, el endotelio empieza a afectarse. Empieza a perder esa capacidad de hacer que la arteria se dilate en el momento que hay una obstrucción. Porque lo único que salva a la persona de un infarto es que esa arteria se pueda dilatar. Pero si la tenemos incapacitada, ahí tenemos 2000 personas muriéndose de eso, hora a hora en este planeta Tierra. Okay. Aquí hay estudios comparativos entre alimentación basada en planta y alimentación sin ultraprocesados en reversión de Alzheimer's. Ese es el estudio Hernando que te comento del doctor Dian Ornish, de alimentación basada en plantas sin procesar, o sea, la versión whole food plant-based. Y él lo hizo en personas con deterioro cognitivo leve y Alzheimer en etapa temprana. Entonces, sé que se necesitan más estudios. Yo traté de hacerlo para aquí en Colombia y buscar, pero es difícil porque es que el paciente ya está en un estado cognitivo difícil y bueno, yo les contará. Pero entonces no hemos podido llegar con esta información y este estudio pues fue muy controlado, les mandaron la comida, fue en una etapa temprana, los pacientes todavía tenían, sí, conciencia de lo que estaban haciendo y ahí fueron donde vieron reversión. Pero lo que le digo a la gente, o sea, esta alimentación es que le va a hacer daño. O sea, el endotelio hay que resguardarlo como sea y como sea. Por eso hay que darle esa cantidad de antioxidantes llena de fitonutrientes, con todas las hojas verdes oscuras, crucíferas, con todo lo que hay en las legumbres, cereales de grano entero, con toda la alimentación basada en plantas hecha al 100%. Eso, especias, hierbas, es lo que garantiza que el endotelio se sane y revierte esa oxidación de ese colesterol malo. Entonces, eso es muy importante. Sí, yo creo que la pregunta más bien era si habían estudios de una alimentación basada en plantas sin procesar y una que tenga procesados, o sea, que las dos sean, y eso es sumamente difícil. Querríamos verlos en muchísimas condiciones de salud, desafortunadamente, pues no, por lo menos que nosotros sepamos, no lo hemos visto. Y justo es que ahora se le está dando también mucho énfasis a lo que es la alimentación y el Alzheimer. Así que, Exacto. bueno, Pero si hay una enfermedad cardiovascular y no hay, sí, y la diferencia no es la misma, o sea, nunca es la misma. nunca. Entonces, por eso yo les quise mostrar en esta charla ese enlace entre el cerebro y el corazón. Honestamente, sí son órganos que hacen cosas diferentes, pero todo se está basado en la salud vascular, o sea, ese es el mensaje. Yo duermo tranquila hoy si a ustedes les quedó claro ese mensaje. La salud de todo su cuerpo depende de la salud de sus arterias, y principalmente. Ya otra parte que es súper fundamental es la salud de su flora intestinal, ¿sí? Que ahí es donde todo empieza a interactuar muy bien. Pero los Total. órganos, si están sin oxigenación, pues, ¿cómo pretenden?
Tápense la nariz durante 2 minutos a ver si piensan igual. Eso le sucede a sus células, pero como son tantas, entonces pues ellas aguantan. Pero Aquí nos pregunta Andrea, ¿qué tratamiento se puede realizar a una persona que tiene una aneurisma? un aneurisma, eso sí es para cirujano cardiovascular, ¿sí? Entonces ahí sí depende de cómo esté la localización. Si quieren hacer una intervención con basado en plantas, siempre va a ser bueno proteger ese endotelio, ¿sí? Porque si hay un golpeteo, si está ahí la tensión arterial alta, exceso de estrés, o sea, una intervención de estilo de vida, pues para proteger que ese aneurisma no vaya a pasar a mayores. Pero eso sí es manejo de cirujano cardiovascular. Eso es así. Yo tuve la experiencia con mi abuelito que sí tuvo varias y sé que le daban seguimiento y mantenían unas medidas de si estaba progresando, o si se quedaba igual. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, del caso, muy individualizado, eso sería algo ver con el cirujano cardiovascular. Pero ciertamente esta alimentación es la mejor protección para prevenir que estas condiciones sigan empeorando o que surjan nuevas. Yo lo veo como la manguera, ¿no? Que sigue con la presión y tiene que, ¿no hay esas mangueras que explotan? Pues así, nuestros vasos sanguíneos. Muy interesante. Juan Manuel Núñez nos dice, sí, rigidiza la arteria. No sé si es un comentario o... Sí, creo que sí es un Ah, comentario. ok, ok, perfecto. Wow, qué mucha información y qué importante de tener todo esto claro, como dice la doctora Adriana Cortés, que son, muchas veces nos dejamos llevar por el reduccionismo y nos quedamos enganchados en eso y es tan crucial que entendamos que no somos un corazón, que no somos un cerebro, que somos un cuerpo con muchísimas reacciones bioquímicas ocurriendo a la misma vez, que sí, la alimentación es muy, muy importante y que también hay que incorporar las otras prácticas de medicina de estilo de vida, como hemos visto en las presentaciones que hemos dado recientemente acerca del estrés, acerca del ejercicio, el sueño. Bueno, nos pregunta Vanessa, ¿el HDL alto es bueno? Ya se sabe que no es un factor protector. Tener el HDL alto no es, digamos, la panacea. Ah, entonces peco, rezo y empato. La gente piensa así, ¿no? Que entonces el LDL lo tengo alto y el HDL está alto, entonces estoy bien. No, ya no es un factor protector. Ya se sabe que no. El HDL es un mecanismo de defensa. El cuerpo al ver tanta grasa, sí, y tanto colesterol oxidado, pues a producir del bueno, y por eso es normal que cuando bajamos el colesterol total y el LDL, el HDL también baja, porque pues ya el cuerpo no se tiene que defender. Sí, y muchas veces los pacientes se preocupan porque van a donde el médico y le dicen, no, tienes el colesterol, el bueno bajó, hay que subirlo, pero entonces es que quizás no entienden que al bajar el colesterol total, pues como dice la doctora, no tienes tantos soldados que tienen que ocuparse de sacar el enemigo. Entonces, nos pregunta Emilce, ¿por qué algunos doctores de medicina del estilo de vida recomiendan el aceite de oliva extra virgen? No sé la respuesta, porque no han hecho el certificado de nutrición basado en plantas del Centro de Estudios de Nutrición del doctor Colin Campbell. Es Porque por eso. no saben, como dice el cardiólogo Kim Williams, ¿verdad? Hay dos tipos de cardiólogos, Los que saben y los que no saben. los que no saben la evidencia. Muy bien. Y Emilce, yo sí lo veo en mi práctica clínica. La gran diferencia con aceite y sin aceite. Las personas se están sanando y empiezan a sabotearse con aceite y ahí empieza a fallar el comal. O sea, el aceite es un gran saboteador de la sanación. Perdón. Total. Y es procesado, o sea, ¿dónde conseguimos el aceite? O sea, nos tendríamos que comer 40 aceitunas y en las aceitunas estamos, por lo menos recibimos la fibra. Ahí no, es O pura sea, grasa aislada. Bueno, entra- la última preguntita aquí es, ok, nos preguntan, ahora también dicen que el aceite de oliva extra virgen hasta sana el cáncer, qué locura. La pregunta es, ¿qué examen nos muestra la real condición en el cuerpo de la salud cardiovascular? bueno, lo que pasa es que tú no puedes
mirar con un solo examen cómo están todas las arterias de tu cuerpo. Cardiovascular, pues hay ecografías, ya cuando está demasiado tarde, pues está el cateterismo para ver la arteriografía, pero generalmente no hay un examen que pueda detectar eso. Ojalá la tecnología avance para que como cuando uno pasa así un escaneo y se puedan ver la acumulación de las diferentes arterias. Yo creo que ahí la gente sí se paniquearía al ver cómo tiene acumulación en tantas arterias en su cuerpo. Pero por ahora pues no lo hay esa tecnología. Desafortunadamente, por eso a mí me gusta ser tan gráfica para que ustedes por lo menos se imaginen que sus arterias pueden estar así y empiecen a actuar a proteger sus arterias. Y miren chicos, o sea, yo los veo aquí que ustedes tienen preguntas, pero en serio, hagan el certificado de nutrición basada en plantas. Esa es la mejor inversión que ustedes pueden tener, así sean pacientes, y solamente se van a quedar eso como pacientes. Pues es, oiga, es que yo digo, si yo les dijera a ustedes y les regalo un Ferrari, ¿sí? Les voy a regalar un Ferrari y les digo, pero tienes que hacer este curso. Unas semanitas porque tienes que saber aprenderlo a manejar bien, tienes que manejarlo, tienes que saberle poner la buena gasolina y tienes que hacer el mantenimiento bueno. Pero te regalo el Ferrari si haces este curso. ¿Ustedes saldrían el curso? ¿Le invertirían? Pues claro, ustedes tienen un Ferrari ahí, ese cuerpecito que está habitando es un Ferrari último modelo. Métanle el curso, o sea, sin pensarlo. Hagan ese curso para que ustedes tengan la certeza, la seguridad y cuando ustedes vean tanta desinformación en redes sociales, ya tengan los criterios claros en su cabeza y decir esto es verdad, mentira, verdad, mentira, verdad, mentira, y ya, sigan adelante y puedan ayudar a sus familias y el resto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Aló? Tenemos una pregunta más de Emilce. ¿Y el aceite de lino en pediatría por el aporte de omega 3 estaría bien o es mejor consumir linaza? Lino molido. Colóquele lino molido a los pancakes de sus hijos o colóquenlo encima de la ensalada o encima de la fruta. Lino molido, pero no el aceite. ¿Para qué el aceite? Están quitándole la fibra. Entonces ahí está la otra parte de la salud, la microbiota intestinal. Entonces, le sale más barato. Y dice Ana que el mejor examen es lo que tienes en la cocina. Exactamente. Ahí uno se da cuenta cómo está. Sí, ¿qué tienes? Déjame ver tus arterias. ¿Qué tienes en tu despensa? Ahí ya puedo decir cómo va el cuento. El agua al molino, como decimos aquí en Así Colombia. mismo, ¿no? Y la doctora Negrón hace un tour alrededor de la cocina, hacemos un tour virtual que a mí me encanta cuando hacemos ese ejercicio, así que los invito a que lo hagan con la doctora en alguno de nuestros eventos o webinarios, que también ella ha participado en varios seminarios web. Y bueno, nos han preguntado acerca de el certificado de nutrición basada en plantas y nos han preguntado acerca del retiro. Por acá en el chat les comparto el enlace si se quieren sumar a nuestra comunidad de estudiantes de nutrición basada en plantas sin requisitos previos. Se pueden unir, ahí está el enlace. Tenemos un especial de comienzo de año que lo hemos extendido. Así que no, aprovechenlo hasta el final de esta semana y conéctense para que puedan aprender más con la doctora Adriana Cortés, la doctora Ana Negrón, con esta servidora, Shaila, que es parte de nuestro equipo educacional. Y no se pierdan toda esta información, el curso está espectacular. También si quieren acompañar a la doctora Adriana Cortés y a nuestro equipo en la República Dominicana, en la playa, oh, va a ser unas vacaciones súper, súper especiales, educativas y también muy divertidas, conociendo, aprendiendo y conectando con otras personas que están interesados en esta alimentación y pueden hacerle todas las preguntas a la doctora. La tienen por una semana. Así que si quieren sumar al grupo, le estamos compartiendo también el enlace para que puedan registrarse en el descuento que tenemos hasta finales de febrero también. Así que bueno, creo que con esto compartimos más. La doctora les comparte la página de Bien Plantado por si quieren agendar una cita con ella o aprender más acerca de sus servicios y talleres. Muchísimas gracias, doctora Adriana Cortés. Muchísimas gracias a Shaila por ayudarnos acá a moderar las preguntas, a Vanessa y a Laura
tras bastidores, y a todo este maravilloso equipo de estudiantes y de participantes en este seminario web. No lo podríamos hacer sin ustedes. Gracias por su apoyo y por continuar aprendiendo con nosotros. Hasta la próxima y que pasen muy buenas noches.